Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Inversiones y Opiniones, donde pues cada semana intentamos compartiros ideas, estrategias para que podáis mejorar vuestra rentabilidad de vuestro dinero a un mediano y largo plazo. Y hoy vamos a hablar de un mundo de inversión un poco diferente seguramente al que la mayoría estáis más acostumbrados, como por ejemplo el de la bolsa o el mercado inmobiliario o incluso el de criptomonedas. Un mundo que hasta ahora, yo creo que hace muy poco estaba muy cerrado a la mayoría de inversores minoristas particulares, y se trata del private equity o de capital privado. Hoy lo que vamos a ver principalmente es una empresa que está apostando muy fuerte por este nicho y que creo que está haciendo las cosas bastante bien, que se llama Crescenta. Y es una empresa española en la cual yo, como buen inversor y como curioso que soy en las inversiones y me gusta siempre probar ciertos diferentes tipos de activos financieros, he decidido hacer una inversión en este proyecto que me parece, como digo, muy bueno, muy interesante, y el cual os voy a ir compartiendo un poquito la evolución en el canal. Más allá de eso, explicaros un poquito que todo lo que vamos a tratar aquí voy a intentar desglosaros o desgranaros de qué trata el private equity, sus pros y sus contras como siempre, y todo lo que hablemos irá muy en base a lo de Crescenta. Más que nada sería comentaros un poquito así por encima cómo hacen algunos inversores, ¿no?, de los más exitosos, cómo logran rentabilidades anuales cercanas a lo mejor al 15-20% anual de una forma recurrente, podemos decir. Si realmente esto te interesa, quédate hasta el final del vídeo, porque vamos a ir descubriendo todos los secretos del private equity y sobre todo para que tú también puedas entender, invertir en este sector. Recuerda que en la descripción del vídeo, como siempre digo, te vamos a dejar el enlace a Crescenta y a otros brokers con los que nosotros trabajamos. Y siempre, te agradecemos si quieres unirte a cualquiera de ellos con nuestro enlace. Si te registras, como siempre, estarás apoyando al canal y ayudándonos a crecer un poquito más. También te invito, por supuesto, a suscribirte, darle like si te gusta el contenido y, por supuesto, déjanos en los comentarios qué te parece el vídeo, si habías oído hablar del capital privado y, por supuesto, una advertencia que nada de lo que nosotros compartimos aquí es una recomendación de inversión. Siempre tienes que hacer tu propia investigación y, si lo consideras necesario, buscar opiniones en alguien más experimentado. Bien, pasamos un poquito a hablar de qué sería el private equity, capital privado, que consiste, digamos, en la inversión de empresas que no cotizan en bolsa. Se trata de comprar participaciones, normalmente mayoritarias, pero también las hay minoritarias, en compañías privadas, con el objetivo de impulsar su crecimiento, reestructurarlas o aprovechar sinergias, y al cabo de unos años vender esas participaciones para obtener un beneficio. Lo interesante es que la inmensa mayoría de las empresas en el mundo no son públicas, es decir, no cotizan en los mercados de valores. Por lo tanto, el universo de inversión del private equity es enormemente amplio y diverso, desde las pymes regionales hasta grandes multinacionales consolidadas que prefieren mantenerse fuera de la bolsa. Tradicionalmente, el private equity ha estado limitado a inversores institucionales, fondos de pensiones, grandes aseguradoras, universidades como Yale o Harvard, y a grandes patrimonios, como cientos de miles o millones de euros, ¿no? Pero en los últimos años, gracias a los cambios regulatorios en distintos países, como la ley Crea y Crece, por ejemplo, en España, y el auge de plataformas enfocadas a mercados privados, el inversor minorista también empieza a poder tener acceso a este tipo de activos. El por qué yo considero que es interesante siempre diversificar, como os digo, y quizás dividir un poquito nuestro portfolio de inversión en este tipo de activo financiero, es que cuando nosotros comparamos la rentabilidad de historia del private equity frente a otras clases de activos, por ejemplo la renta variable en la bolsa, renta fija, inmobiliario, etcétera, podemos ver que en promedio los fondos del private equity de calidad han logrado retornos bastante superiores, en torno al 15-20% anualizado, durante periodos prolongados de 10, 15 o incluso 20 años.
superan a la bolsa. Según múltiples estudios y la experiencia de grandes fondos, la rentabilidad del private equity suele superar al SP500, al MSCI World, etc., por varios puntos porcentuales al año. También suele ir ligado a una menor volatilidad aparente. Al no cotizar las empresas en bolsa, no vemos fluctuar el precio cada día. Esto reduce la obsesión con la cotización y evita las ventas emocionales en momentos de pánico, aunque también implica menos liquidez. Luego pues tenemos la posibilidad de aportar valor. Los gestores de fondos del private equity suelen implicarse en la gestión de las empresas, ayudándolas a crecer, mejorar su eficiencia, expandirse internacionalmente o adquirir competidores. Esta estrategia de creación de valor se traduce en plusvalías al vender la compañía en ese margen de tiempo de 4 a 7 años. Por ejemplo, un caso práctico, un ejemplo fue el de Idealista, ¿no? Este portal inmobiliario en España que muchos conoceréis, que pasó por las manos de varios fondos del private equity que compraron la empresa. La desarrollaron, ampliaron servicios y años más tarde la vendieron, multiplicando varias veces la inversión inicial. Otros ejemplos incluyen Securitas Direct, MásMóvil, Burger King en España, Parques Reunidos. Muchas de estas compañías han sido o son propiedad de fondos del private equity. Algunas características y riesgos que siempre hay que tener en cuenta de este tipo de nicho, pues es que es un poco ilíquido a largo plazo. Una diferencia fundamental con la bolsa es que tu dinero queda bloqueado varios años. No puedes vender tu participación o es muy difícil. Se podría hacer mediante un mercado secundario, pero no es tan sencillo ni inmediato. Por ello es vital invertir solo el dinero que no vayas a necesitar en un corto o medio plazo. Luego se tiene un desembolso progresivo, lo que sería el capital call. Cuando invertimos en un fondo de private equity, a menudo no invertimos toda la cantidad de golpe. Se firma un compromiso de capital, por ejemplo, 10.000 euros. Es el mínimo con el que nosotros, por ejemplo, podemos entrar en Crexenta, ¿no? Pues el fondo nos va haciendo llamadas de capital en los primeros 3 a 5 años, a medida que va identificando oportunidades de compra. Quizás el primer año solo nos van a pedir 2.000 euros, el segundo nos van a pedir 3.000, etc. Después, en la fase de desinversión, en los años del 5 al 10, se van recibiendo los retornos conforme el fondo vende sus participaciones. Luego hay una necesidad de un ticket mínimo que puede ser un poco elevado, por lo menos hasta ahora. Históricamente los inversores minoristas pues quedaban fuera del private equity porque los tickets o las inversiones mínimas rondaban 100 o 200.000 euros, incluso millones. Sin embargo, con la aparición de plataformas y nuevos vehículos adaptados a inversores minoristas, hoy es posible invertir desde 10.000 euros, en algunos casos incluso menos, repartiéndose el capital entre múltiples fondos o entre distintos proyectos. Hay un riesgo también en la selección del fondo. No todo el private equity es oro. Hay gestoras muy experimentadas con décadas de track record, rentabilidades asombrosas, 20% anual durante 20 años, por ejemplo, y hay gestoras novatas o de rendimientos pues mucho más mediocres. Por ello, la selección del fondo es clave. Invertir en un buen fondo global, por ejemplo, en KKR, en Equity, en CVC, en Insight Partner, proporciona altas rentabilidades y muchas probabilidades de éxito, ¿no? Invertir en un fondo local con poca trayectoria pues siempre te va a suponer más riesgo. Luego, pues como el private equity está creando valor en las empresas, ¿no? La clave de los retornos del private equity no está solo en comprar barato y vender caro. Los fondos especialistas suelen aplicar varias palancas de creación de valor. Por ejemplo, mejora operativa, donde implementan mejores prácticas de gestión, reducen costes, optimizan procesos, digitalizan áreas. También tenemos expansión de mercado, internacionalización o diversificación de productos. Por ejemplo, una pyme española se internacionaliza con Alemania y Francia duplicando las ventas, ¿no? Luego, pues también algunas adquisiciones, como comprar empresas competidoras o complementarias para ganar escala y sinergias, o refinanciación, usan la deuda de forma eficiente para estructurar mejor el balance.
sin caer en excesos que amenacen la viabilidad. Y un equipo directivo, ¿no? Reemplazan directivos, añaden consejeros experimentados o incentivos de rendimiento. El objetivo final es revender esa participación o la totalidad a otro fondo, o una compañía más grande, o a través de una salida en bolsa, una IPO. El resultado, si las cosas salen bien, es multiplicar el capital. Algunas formas para invertir en private equity, pues bueno, la inversión directa en empresas se podría hacer. La opción romántica es acercarte a una pyme o startup y decir, oye, quiero comprarte una participación. Esto, pues lógicamente es bastante complejo, requiere mucha experiencia y sobre todo una gran dedicación a la hora de analizar la empresa, negociar y supervisar. Además, la diversificación pues queda muy limitada. A través de un fondo de private equity es la vía, digamos, más habitual para inversores institucionales o los grandes patrimonios. El fondo se encarga de seleccionar empresas, comprarlas, gestionar el post-adquisición y venderlas en su momento óptimo. El problema es que la mayoría de estos fondos pues piden un mínimo, como ya hemos dicho anteriormente, de 100-200.000 euros y exigen ser un inversor profesional. También pues tendríamos plataformas o vehículos adaptados a minoristas como estamos viendo hoy, que sería el caso de Crescenta. En la actualidad pues han surgido plataformas o gestoras que crean vehículos que agregan el dinero de muchos inversores minoristas y así alcanzar pues ese ticket mínimo de 10-20 millones que pide un gran fondo de private equity. Por ejemplo, pues en España, como digo, tenemos el caso de Crescenta, que creo que lo está haciendo muy bien, el cual empaqueta fondos de primer nivel, por ejemplo el EQT, Insight Partner, etcétera, y te permite invertir desde únicamente 10.000 euros. Bueno, únicamente, sé que tampoco es un capital que digas muy pequeño, pero dada la rentabilidad, creo que es bastante interesante diversificar en este tipo de activos. Esto democratiza bastante el acceso, como estamos viendo. En el caso que digo de Crescenta, pues cada inversor compromete, por ejemplo, 10.000 euros a lo largo de 4 o 5 años. El capital call es de unos 2.000 a lo mejor al año, en el cual va siendo periódico, te van llamando para hacer esos importes, y luego a partir del año 4 o 5 empieza a recibir las distribuciones cuando el fondo va vendiendo las participaciones. Tenemos una diversificación y un asset allocation, pues y siempre hay que pensar, ¿no?, cuánto vamos a meter en el private equity. Como hemos mencionado, pues la inversión del private equity ofrece un potencial de rentabilidad muy superior a la media de la bolsa, pero también conlleva pues la falta de liquidez y un horizonte de al menos esos 7 o 10 años, ¿no? Por ello es clave definir vuestro plan global de inversión, tener esa liquidez para emergencias. Siempre conviene tener un colchón de efectivo o renta fija muy conservadora para los imprevistos. Inversiones líquidas en bolsa o fondos indexados o de gestión activa, y luego pues el private equity y otros activos alternativos, un porcentaje que dependerá de tu perfil, pero que podría rondar perfectamente entre el 10, 15, 20%, ahí ya cada uno pues decide. Y luego por supuesto pues también destinar en activos pues como metales o criptomonedas. Esta asignación líquida al private equity funciona muy bien si tienes un horizonte de largo plazo y no vas a necesitar esos fondos pues en un periodo de 4 a 7 años. Es más, la iliquidez puede ser una virtud, pues evita que tomes decisiones impulsivas y vender tu participación ante cualquier volatilidad, cosa que le pasa a muchos inversores inexpertos. Algunas ventajas y desventajas que podemos ver, pues entre las ventajas están las altas rentabilidades históricas, ese 15-20% incluso más anual en los fondos top tier, una menor volatilidad, por lo menos visible, no hay cotización diaria, entonces eso te va a reducir un estrés psicológico, ¿no?, de estar mirando las gráficas o los precios. Exposición a compañías líderes. Muchas son big tech, o sea, son grandes compañías tecnológicas antes de salir a bolsa, o que van a serlo, mejor dicho, ¿no? O empresas de sectores poco accesibles. La gestión activa y alineada. Los gestores del private equity suelen implicarse fuertemente en las empresas, con incentivos claros de éxito. Y algunas de las desventajas pues podría ser lo que ya hemos comentado de esa iliquidez, que no puedes rescatar tu dinero en cualquier momento. Las barreras de acceso, hasta hace poco pues las entradas eran muy altas, ahora pues bueno, tenemos estos vehículos que aún así para muchos pueden ser altos, 10.000 euros, pero creo que ya pues se va reduciendo bastante.
Luego tenemos el horizonte a largo plazo. Tu capital pues se va desbloqueando normalmente de 7 a 10 años, es cuando vemos ese desbloqueo, como ya hemos comentado, de capital. Una necesidad de un buen gestor. Hay diferencias enormes entre fondos top tier y fondos que son mediocres. Elegir bien, pues yo creo que es la clave. Y como algunas conclusiones o recomendaciones, pues bueno, el private equity creo que es un gran desconocido, por lo menos a día de hoy no es demasiado famoso, y para muchos inversores, sobre todo individuales, pese a ser el activo más rentable en los últimos 20 o 30 años, dejando por supuesto de lado el tema de las criptomonedas, mientras la mayoría se fija, bueno, pues en bolsa, inmuebles, y las criptomonedas pues le siguen dando bastante más miedo a esa volatilidad. Existe este nuevo universo de compañías privadas con un potencial de revalorización pues bastante grande. Gracias a la aparición de nuevas leyes y plataformas, hoy es más fácil que nunca pues poder entrar y democratizar el acceso al private equity. Y aunque sigue siendo una inversión a largo plazo y con menor liquidez, puede potenciar enormemente la rentabilidad de una cartera bien diversificada si gestionas pues tu asset allocation y no inviertes dinero pues que necesites en un periodo corto de tiempo, ¿no? Como siempre, pues hay que informarse, hay que educarse y antes de poner un euro en el private equity, comprende bien el funcionamiento, los plazos, las comisiones, los riesgos. Léete bien un poquito todo, aparte de la información que ya te estamos mostrando en este vídeo. Luego la selección, si decides hacerlo con otra gestora, pues investígala bien. Porque, por ejemplo, con Crexenta, pues yo creo que vas un poquito más a lo seguro que si estás buscando por tu lado e intentas aventurarte en cosas que te prometen más, pero que pueden ser más riesgosas, ¿no? Y luego un carácter a largo plazo. Siempre hay que tener claro pues tu compromiso de capital. Se va a desbloquear en varios años y los retornos también van a llegar en varios años, pero es muy goloso ese rendimiento. La cantidad adecuada que le podemos destinar al private equity, pues bueno, ya ahí cada inversor lo tiene que ver, ¿no? Pero se puede destinar perfectamente entre un 5 o un 15% o más de tu patrimonio, dependiendo, como siempre digo, del perfil de riesgo que tengas y tu liquidez. Y bueno, pues esperamos que este repaso al mundo del private equity te haya resultado útil. Si te interesa explorar esta forma de inversión, recuerda que, por supuesto, en la descripción del vídeo te vamos a dejar los enlaces a Crexenta y algunos brokers con los que trabajamos y que siempre recomendamos en nuestro canal, y a veces pues también a plataformas o vehículos de inversión que pueden hacer más accesible el capital como privado, como es el caso, ¿no? Suscríbete por favor a Inversiones y Opiniones si aún no lo has hecho, dale like a este vídeo para ayudarnos a llegar a más gente y coméntanos qué te parece esta idea de capital privado, ¿no? ¿Te preocupa la iliquidez o crees que destinarle un porcentaje muy alto a la cartera puede ser arriesgado, ¿no? ¿Crees que estas rentabilidades son realistas, de 15, el 20% o más? Queremos saber siempre tu opinión. Y bueno, esto es todo. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.